Jamás imaginé que escucharía algo así saliendo de la boca de mi yerno. Eran las 2 de la madrugada cuando sus palabras me helaron la sangre. Chúpalo ya, pon tu boca aquí. Mi nombre es María. Tengo 67 años y durante más de 3 décadas trabajé como técnica en enfermería en el Centro de Salud de Valle Hermoso, un pueblito perdido entre las montañas de Guanajuato. He sido testigo de cosas difíciles, dolor ajeno y tragedias familiares, pero lo que pasó esa noche me dejó sin aliento. Desperté con esa sed insoportable, de esas que te hacen pensar que te tragaste una cucharada de sal. Me levanté sin prender luces, tratando de no despertar a nadie. Desde que falleció mi esposo hace 5 años, me mudé con mi hija Julia, su marido Carlos y mi nieta Isabela a una casa de madera a las afueras del pueblo. Es una vivienda modesta, de esas donde cada paso hace crujir el piso, y con mis rodillas ya desgastadas, caminar en silencio es casi imposible. Fui avanzando por el pasillo con la luz del celular como guía, cuando un sonido me detuvo en seco. Un gemido bajito, como de alguien esforzándose en no hacer ruido, salía del baño. La puerta estaba cerrada, pero se notaba claramente la luz encendida debajo. Me acerqué en silencio, conteniendo la respiración, y entonces escuché su voz. Succiona fuerte, pon la boca justo aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé congelada, con las piernas temblando. ¿Qué demonios estaba haciendo Carlos en el baño a esas horas diciendo eso? Y lo más perturbador, ¿con quién hablaba? Más hondo, que llegue al fondo. Susurraba casi en secreto, pero desde donde yo estaba se oía cada palabra. El baño está junto a la cocina, al final del pasillo, así que yo me encontraba justo al lado. Quise moverme, regresar, pero no podía. Mi cuerpo se negaba a reaccionar. Entonces escuché un sonido húmedo, como si se tragara líquido, seguido de otro gemido ahogado, como si alguien tuviera algo en la boca. Está saliendo, no pares, aprieta más. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Con quién estaba? Nuestra casa es pequeña, no hay forma de que alguien entre sin que nos demos cuenta. Pero esos ruidos, esas frases, todo me indicaba que no estaba solo. Apoyé la mano en la pared porque las piernas ya no me sostenían. A pocos pasos dormía mi hija Julia, con apenas 3 meses de embarazo. Julia, que cada mañana se levanta temprano para dar clases en la escuelita del pueblo y mantener el hogar mientras Carlos, según él, se recupera de una herida en el pie. Julia, mi hija adorada, compartiendo la cama con un hombre al que yo ya no podía reconocer. Pensé en tocar la puerta, enfrentarlo ahí mismo, pero la duda me paralizó. ¿Y si estaba malinterpretando? ¿Y si no era lo que yo creía? Pero entonces lo oí de nuevo: limpia todo, que no quede rastro. Seguido del sonido del agua corriendo. No pude más. Corrí de vuelta a mi cuarto con el corazón en la boca. Ni me acordé del agua que había salido a buscar. Me metí bajo las cobijas, temblando, la mente llena de imágenes que no quería imaginar. Pasé el resto de la noche mirando al techo, sin poder cerrar los ojos. Esas frases daban vueltas en mi cabeza como una pesadilla viva. ¿Qué escondía ese hombre? ¿Qué le ocultaba a mi hija, a mi nieta, a todos nosotros? Solo supe una cosa: algo terrible estaba pasando dentro de nuestra casa. Y yo iba a descubrir qué era. Por Julia, por Isabela, y por el bebé que aún no había nacido. Si ustedes son nuevos por aquí y no me conocen, les aviso desde ya, esto no es un simple chisme de familia. Lo que están a punto de escuchar cambió por completo el rumbo de nuestras vidas. Hasta el día de hoy, Julia no sabe toda la verdad, pero ustedes sí la van a conocer. Prepárense, porque esta historia revuelve el estómago en el sentido más literal. La mañana siguiente amanecí con los ojos como brasas, no había dormido ni un minuto. Cuando el gallo cantó allá afuera, ya estaba levantada. Aquí en el rancho todo empieza temprano. Julia se despierta a las 5:30 para preparar el café antes de salir rumbo a la escuela. Isabela, mi nieta de 12 años, estudia en el mismo lugar. Y Carlos, bueno, Carlos solía salir muy temprano para trabajar como encargado en fincas o haciendo trabajos de albañilería. Eso era antes, claro. Desde que dijo haberse lastimado el pie con un clavo oxidado, lleva casi 2 meses metido en la casa, cojeando y sin trabajar. 2 meses sin traer un solo peso al hogar. 2 meses en los que lo he visto transformarse. Entré a la cocina y encontré a Julia removiendo el café con una cuchara. Mi hija es de esas mujeres que iluminan el lugar con una sola sonrisa.
Tiene el cabello largo y negro, la piel morena clara como la de su padre, en paz descanse. Pero esa mañana, como muchas otras últimamente, su cara estaba apagada, con unas ojeras que no le conocía y el entrecejo fruncido de tanto preocuparse. «Buenos días, mamá», me dijo sin soltar la cuchara. «¿Dormiste bien?», respondí con un vago «más o menos», sin atreverme a mirarla a los ojos. ¿Cómo podría contarle lo que había escuchado esa noche? «¿Y tú, hija? ¿Cómo amaneciste? ¿Y el bebé?». Se acarició el vientre con una ternura que me partió el alma. Aún apenas se notaba, pero ya lo sentía suyo. «Estamos bien, mamá, solo un poco de mareo, lo normal», dijo en voz baja. Luego bajó aún más la voz. «Mamá, estoy preocupada por Carlos. A mí casi se me cae la taza que acababa de sacar del estante». «¿Por qué, hija?». «Ayer otra vez no quiso cenar con nosotras», dijo suspirando. «Dijo que no tenía hambre y se encerró en el cuarto». Miré por la ventana hacia el corral, donde las gallinas ya andaban escarbando la tierra. No supe qué responder. Fue entonces cuando Carlos apareció en el umbral de la puerta. Dios mío, qué cambiado se veía. Siempre fue un hombre fornido, de esos que cargan bultos todo el día sin quejarse. Pero esa mañana parecía un fantasma. El rostro pálido, los ojos hundidos, la frente perlada de sudor a pesar del clima fresco. «Buenos días», murmuró mientras se dejaba caer en una silla, cojeando más que nunca. Julia se acercó de inmediato y le tocó la frente. «Carlos, estás ardiendo en fiebre», exclamó preocupada. «¿Quieres que te lleve al médico?». «No es nada», contestó con tono seco, apartando su mano. «Solo estoy resfriado. Me tomaré un té y me acuesto un rato». «Pero llevas días así», insistió ella con dulzura. «Y ese pie, no mejora». Dio un golpe sobre la mesa que me sobresaltó. «¿Qué no es nada?», gritó. Luego, al ver el rostro de Julia, bajó la cabeza. «Perdón, amor, solo estoy cansado. Este dolor no me deja dormir». Vi cómo mi hija tragaba saliva conteniendo las lágrimas. Conozco esa expresión. Julia siempre fue fuerte, pero últimamente parece que carga todo el peso del mundo sola. El sueldo de maestra rural apenas alcanza para lo básico. Con Carlos sin trabajar, mi pensión es lo único que mantiene este techo de pie. En ese momento entró Isabela, ya lista para irse a clases, la mochila colgada al hombro. Miró a su padre y luego a su madre. Se notaba que percibía algo raro en el ambiente. Los niños siempre sienten lo que los adultos intentan ocultar. «Papá, ¿estás bien?», preguntó bajito. «Sí, princesa», respondió él forzando una sonrisa. «Solo estoy un poco cansado». No parecía convencida, pero no insistió. Julia le dio el último sorbo al café y las dos salieron apresuradas. El transporte escolar pasaba a las 6:30 y no esperaba a nadie. Carlos y yo nos quedamos solos. Y ahí, en esa casa silenciosa, mi cabeza volvió a llenarse de dudas. Carlos se levantó con dificultad y se fue al baño sin decir palabra. Yo me quedé en la cocina lavando las tazas, pero con la cabeza dando vueltas. Lo recordé entrando a nuestras vidas hace casi 15 años. Fue en un baile de la iglesia. Julia tenía 23, recién graduada como maestra, llena de ilusiones. Carlos trabajaba en un rancho de por aquí, había llegado desde Morelia buscando una oportunidad. Alto, fuerte, con esa sonrisa fácil que atrapa. Fue un flechazo inmediato. Se casaron rápido y al año nació Isabela. Siempre fue un buen esposo, un excelente padre. Nunca alzó la voz, nunca fue grosero, siempre servicial. Hasta hace unos meses. El cambio fue tan lento que casi no lo notamos. Primero empezó con la cojera, dijo que fue un clavo. Luego dejó de trabajar, supuestamente por el dolor. Pero lo raro fue que ya no ayudaba en casa, se encerraba por horas, sobre todo en el baño. Empezó a cerrar con llave, algo que nunca había hecho. Un día encontré unas toallas sucias envueltas en bolsas escondidas detrás del lavamanos. Y poco a poco, comenzó a alejarse. Ya no compartía la cama con Julia. Decía que se movía mucho por el dolor y no quería interrumpir su sueño. Una semana atrás, Julia se me acercó llorando. «Mamá, creo que Carlos ya no me quiere», me dijo con la voz rota. «No me toca, no me besa, casi no me mira, siento que se aleja cada vez más. Y ahora con el embarazo,
Tenía miedo de que él no quisiera ese hijo. Yo intenté consolarla, diciéndole que era una fase, que estaba estresado. Pero en el fondo, mis sospechas crecían. Y después de lo que escuché esa madrugada, el nudo en el estómago no me dejaba en paz. Carlos estuvo casi una hora encerrado en el baño. Cuando salió, ni me miró. Pasó como un alma en pena y se metió en el cuarto. Yo terminé de limpiar, di de comer a las gallinas, barrí la sala, hice lo que siempre hago. Pero esa mañana, el corazón no me dejaba en paz. Las frases de la noche anterior me taladraban el pensamiento. Chúpalo ya, succiona fuerte, mételo hondo, tiene que llegar hasta el fondo. ¿Quién estaba con él? ¿A quién le decía esas cosas? ¿Estaba hablando solo? ¿Con el celular? ¿Estaba en una videollamada? ¿Estaba engañando a Julia, justo aquí, bajo este techo? No quería creerlo. Carlos había sido tan buen hombre. Pero la gente cambia. No. Un pie herido, el orgullo, el desempleo. ¿Habrá buscado consuelo en otra persona? Pasé el día entero reviviendo cada detalle. Cuando Julia y Isabela volvieron, fingí normalidad. Julia preparó la cena mientras ayudaba a la niña con la tarea. Carlos no salió del cuarto. Dijo que no tenía hambre, otra vez. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me quedé alerta. Tenía que saber. Si estaba haciendo algo malo, lo atraparía en el acto. Y si no, al menos tendría la certeza. Por mi hija, por mi nieta, por ese bebé que aún no ha nacido. A la mañana siguiente, todos salieron como siempre. Julia a la escuela, Isabela con ella. Carlos se quedó, dijo que le dolía mucho el pie. Julia quiso faltar al trabajo para cuidarlo, pero él insistió en que fuera. No podemos perder más dinero, le dijo. Ahí supe que era mi momento. Esperé a que se encerrara en el cuarto. Sabía que pensaba que yo estaba en el huerto, con las gallinas. Pero en realidad lo estaba observando. Vi cómo salió, cojeando, revisando a los lados, y se metió al baño. Cerró con llave. 15 minutos después, salió arrastrando el pie. Estaba sudando, pálido. Volvió a encerrarse. Esperé unos minutos y fui al baño. El olor fue lo primero. Alcohol, sí, pero también otra cosa. Un olor que reconocí de inmediato, infección. Miré alrededor. Todo parecía limpio, pero se le escapó un detalle. No vació el bote de basura. Levanté la tapa. Gasas envueltas en una bolsa. Pus. Rayas de sangre seca. Algo negro en los bordes de las gasas, como tejido muerto. Mi estómago dio un vuelco. Eso no era una simple herida infectada. Era grave, muy grave. Mis años en el centro de salud no me dejaban dudarlo. Saqué la bolsa con guantes, la metí en otra más grande y la enterré lejos de la casa. No quería que Julia o Isabela vieran eso. Volví a la cocina, me senté con una taza de té que ni toqué. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontarlo? ¿Decírselo a Julia? Pero, ¿decirle qué? No tenía certeza de nada. ¿Y si era algo íntimo? ¿Algo que le avergonzaba? Los hombres a veces prefieren sufrir en silencio antes que reconocer una debilidad. Decidí esperar un poco más. Observar. Conseguir pruebas. Esa misma noche, Julia regresó más preocupada que nunca. Mamá, el director me ofreció un adelanto si las cosas en casa están difíciles, me dijo mientras pelaba papas. ¿Y qué le dijiste? Le pregunté. Que lo iba a pensar, respondió suspirando. No quiero deberle favores a nadie más. Bajó la voz. Mamá, no sé cómo vamos a llegar a fin de mes. Tu pensión ya la usamos toda para las compras. Y este mes aún falta comprar útiles para Isabela y los medicamentos de Carlos. ¿Qué medicamentos? Pregunté sorprendida. Los antibióticos para la infección del pie, le costaron 1000 pesos, me dijo casi en un susurro. 1000 pesos. Demasiado para una simple receta. ¿Qué estaba tomando Carlos? ¿Por qué tanto? Y lo más importante, ¿por qué no iba al médico? Esa noche, cuando Carlos volvió a encerrarse sin cenar, supe que no podía esperar más. Debía descubrir la verdad. Aunque me costara. Aunque doliera. Aunque fuera algo mucho peor de lo que imaginaba. Esa noche me quedé sentada en la sala, fingiendo que hacía crochet, pero en realidad estaba esperando el momento.
Julia se fue a dormir temprano, cansada, con los ojos enrojecidos. Isabela también se acostó sin protestar. Y yo me mantuve alerta, con la lámpara apagada y el oído puesto en cada crujido del piso. A eso de las 2 de la madrugada escuché la puerta del cuarto abrirse. Carlos salió cojeando, con una bolsa de plástico en la mano, y se metió al baño como si repitiera un ritual conocido. Cerró con llave. Yo me acerqué de puntillas, pegué el oído a la puerta. Y otra vez, los mismos sonidos. Gemidos ahogados, el chapoteo de líquidos, envases que se abrían. Su voz baja, como murmurando instrucciones. Ya no aguanto más, está muy lleno, tengo que vaciarlo, va a explotar. El sonido del líquido moviéndose, como si se drenara algo. Succiona más, saca todo. Entonces escuché un gemido fuerte, contenido, y luego, algo que me dejó helada. Carlos estaba llorando. No como un llanto común. Era un llanto contenido, de esos que uno aprieta contra los dientes para que nadie escuche. Un llanto seco, de hombre roto. Me alejé sin hacer ruido. Volví a mi cuarto con el corazón encogido. Sea lo que sea, lo estaba destruyendo por dentro. Y no podía seguir así. A la mañana siguiente, Julia vino a despertarme. Tenía los ojos vidriosos. Mamá, me dijo, creo que Carlos me está engañando. Me senté sobresaltada. ¿Qué dices, hija? Anoche desperté y él no estaba en la cama, dijo bajando la mirada. Fui al baño y lo escuché hablando bajito, como si estuviera en una llamada. Se le quebró la voz. No entendí todo, pero decía cosas raras, algo de que ya no aguantaba y tenía que vaciarlo, y el tono, mamá, el tono era como si estuviera, no sé, excitado. Se cubrió la cara con las manos. Llevo 2 meses sin que me toque, y en el baño parece otro. Y ahora esconde el celular, lo bloquea, no lo suelta nunca. ¿Qué más puede ser, mamá? La abracé fuerte. Sentí su dolor, su frustración. Y en ese momento lo supe, ya no podía seguir ocultando nada. Si Carlos estaba haciendo algo, iba a descubrirlo. Y si no, lo iba a obligar a contar la verdad. Esa misma mañana, apenas Julia e Isabela se fueron a la escuela, me puse en marcha. Carlos volvió a quedarse encerrado en el cuarto, diciendo que el dolor no lo dejaba ni moverse. Apenas se cerró la puerta, me escondí cerca del pasillo para observar. Vi cómo, minutos después, salió sigilosamente y fue al baño con su bolsa de plástico. Esperé a que saliera. Entré. El olor ya me era conocido. Alcohol, sí. Pero también pus, carne en descomposición, miedo. Todo parecía limpio, pero esa vez revisé cada rincón. Y ahí lo encontré. Una bolsa nueva en el bote de basura, llena de gasas empapadas en pus, sangre seca y tejido muerto. No, esto ya no era una herida simple. Esto era una úlcera. Una úlcera diabética, probablemente. Y si no actuábamos pronto, se iba a convertir en algo mucho peor. Ese mediodía, mientras estaba preparando la comida, me dio un dolor en el estómago tan fuerte que casi me doblé. Era una punzada urgente, imposible de ignorar. Fui casi corriendo al baño, apretándome el abdomen con la mano. Pero la puerta estaba cerrada y la luz encendida. Carlos estaba adentro. Tocaba con desesperación. Carlos, por favor, abre, no aguanto más. Ya salgo, doña María, un momento, dijo desde adentro, nervioso. Pero no tenía un minuto. El dolor me hacía sudar. Empujé la puerta, que por suerte tenía la cerradura floja desde hace meses. Y entonces lo vi. Y jamás olvidaré lo que vi. Carlos estaba sentado en la tapa del inodoro, con una palangana a sus pies. Su pierna derecha metida en el agua turbia, mezclada con algún tipo de antiséptico. Y el pie. El pie era un desastre. Una llaga abierta, de casi 10 centímetros de diámetro. Los bordes negros, necrosados. El centro lleno de pus verdoso. Un olor insoportable invadía el baño. Él tenía una jeringa sin aguja en la mano. Y a su alrededor, gasas, algodones empapados, frascos de alcohol, vendas sucias, restos de medicamentos. Estaba intentando drenarse la herida él solo. Sin ayuda médica. Sin condiciones de higiene. Solo, en el baño de la casa. Nuestros ojos se cruzaron.
Los suyos llenos de vergüenza. Los míos de horror, de comprensión. Todo encajó en ese instante. Las frases. Los gemidos. Las madrugadas. Estaba intentando salvar su pie, pero estaba perdiéndolo. Y quizás también estaba perdiendo la vida. Por un momento, olvidé completamente mi propio dolor de estómago. El impacto fue tan grande que el cuerpo simplemente dejó de reaccionar. Carlos bajó la mirada, temblando, incapaz de sostenerme la vista. La jeringa resbaló de su mano y cayó dentro de la palangana, salpicando el piso con ese líquido infectado. Doña María, murmuró con la voz quebrada, por favor, no le diga a Julia. Eso fue todo lo que alcanzó a decir antes de que se le quebrara el alma y rompiera en llanto. Un llanto silencioso, como si todo su cuerpo se desplomara de golpe. Me acerqué con cuidado. Los años como enfermera me entrenaron para evaluar en frío, incluso en medio del caos. Pero lo que vi ahí no dejaba espacio para la calma. Esa herida no era una simple infección. Era una úlcera avanzada, profunda, probablemente causada por diabetes. De esas que, si no se tratan a tiempo, terminan en amputación, o algo peor. Carlos, ¿cuánto tiempo llevas con esto?, pregunté sin rodeos. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Unos 3 meses, empezó como una cortadita sin importancia. ¿Y por qué no fuiste al hospital? Fui, al principio. La doctora del centro me mandó a hacer análisis. Cuando vio los resultados me dijo que la cosa estaba mal, que debía ir al hospital en León. Que tal vez necesitarían operarme. Guardó silencio por un momento, tragando saliva. Y sí, habló de amputación. Me miró con ojos de niño perdido. Doña María, ¿cómo le voy a mantener a mi familia sin un pie? ¿Quién va a contratar a un albañil cojo? ¿Quién le va a dar trabajo a un encargado que no puede ni caminar? La angustia en su voz me apretó el pecho. Lo entendí todo en ese momento. No era solo miedo a perder el pie, era miedo a perder su lugar como proveedor, como hombre de la casa. Pero su vida estaba en juego. Y eso era mucho más grave. Carlos, si no te atiendes, la infección se va a ir por la sangre. Puedes terminar con una septicemia. ¿Sabes qué es eso? Negó con la cabeza. Es cuando la infección entra al torrente sanguíneo y se esparce por todo el cuerpo. Puede dañar los órganos, puedes morir. Lo dije casi susurrando, pero cada palabra pesaba como plomo. Él lo sabía. No respondió. Solo cerró los ojos. Pensé que podía arreglármelas solo, murmuró al fin. Vi unos vídeos en internet. Traté de seguir las instrucciones. Compré los medicamentos que me recetaron la primera vez, los fui aplicando, en las noches, cuando nadie veía. Yo miraba esa escena y no sabía si gritar, llorar o abrazarlo. Tenía frente a mí a un hombre desesperado, derrotado por el dolor, por el miedo, por su propio silencio. Carlos estaba jugando con su vida por orgullo. Y yo, que hasta hace unas horas pensaba lo peor de él, lo tenía ahora sangrando y temblando frente a mí. Carlos, esto ya no se puede manejar aquí, dije al fin. Necesitas ir al hospital, y lo necesitas ya. No puedo, respondió con voz débil. Si voy, me van a cortar el pie, lo sé. Pero si no vas, te vas a morir, respondí, firme. No hay otra opción. Hoy todavía tienes posibilidades de salvar el pie. Pero si sigues drenando esto aquí en el baño, vas a perder mucho más que una extremidad. Se quedó en silencio, cabizbajo. Luego me miró con lágrimas acumuladas. Usted fue enfermera, ayúdeme solo un poco más. Una semana, solo una semana más y si no mejora, yo mismo me voy al hospital. Era una locura. Y lo sabía. Pero en sus ojos había una súplica que me rompió. Acepté. Solo una semana. Ni un día más. Pero hay una condición, le dije firme. Si en cualquier momento la fiebre sube más o la herida empeora, nos vamos directo al hospital, sin excusas y sin secretos. Carlos asintió en silencio, bajando el pie de la palangana con cuidado. El agua estaba teñida de pus, sangre y desinfectante, como un reflejo exacto de su situación, turbia, dolorosa y a punto de desbordarse. Cerré la puerta del baño, me senté frente a él y le pedí que me contara todo desde el inicio, sin omitir ni un solo detalle. Carlos respiró hondo y comenzó a hablar, como si le quitaran un peso del alma.
Me relató cómo, trabajando en la remodelación del rancho de don Antonio, pisó un clavo oxidado. En el momento, no le dio importancia. Se limpió la herida, usó alcohol y creyó que bastaría. Pero al día siguiente el pie ya estaba rojo e hinchado. Julia insistió en llevarlo al centro de salud, pero él se negó. Pensaba que sanaría solo. A la semana, el zapato ya no le entraba y el dolor era insoportable. Fue entonces cuando, obligado, fue al médico. Le hicieron análisis. El doctor le explicó que tenía la glucosa por las nubes, diabetes tipo 2. Y que esa era la razón por la que la herida no cerraba. Le recetaron antibióticos, pomadas, y le dijeron que regresara en una semana. Pero al volver, la herida ya era una úlcera. Entonces vino el golpe más duro, la palabra amputación. En ese momento, se le derrumbó el mundo. Doña María, dijo tragando saliva, ¿cómo iba yo a decirle a Julia que me iban a cortar el pie justo ahora que está embarazada? ¿Cómo iba a trabajar, mantener la casa, pagar la escuela de Isabela? Todo lo que tengo, todo lo que soy, está en estas piernas, murmuró con voz apagada. Me quedé callada. Sabía que no eran simples excusas. Era miedo. Pánico puro. Y la peor parte era que ese miedo lo había empujado a encerrarse solo con una herida que ya amenazaba su vida. Cuando terminamos de hablar, Carlos me miró con una mezcla de esperanza y vergüenza. ¿Usted cree que todavía se puede salvar? Si actuamos ya, tal vez sí, respondí sin mentir. Pero esto no es cosa menor. Esa noche comenzamos con nuestra rutina secreta. Limpié la herida lo mejor que pude, usando gasas y desinfectante. Drené lo más que pude de ese pus espeso que no dejaba de salir. Carlos se mordía una toalla para no gritar. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero no se quejaba. Las frases de aquellas madrugadas tomaron otro sentido. Chúpalo ya, aprieta más, mételo hondo. Ya no eran frases sucias ni enfermizas. Eran palabras desesperadas de un hombre que se estaba drenando la vida. Literalmente. Esa madrugada, mientras limpiaba el baño y escondía las gasas sucias, me miré en el espejo. Tenía la cara cansada, el corazón en la garganta y una certeza dolorosa. Había cruzado una línea. Ya no solo era la madre y la abuela. Ahora también era cómplice de un secreto que podía arruinar nuestra familia. Pero si eso significaba salvarle la vida, estaba dispuesta a cargar con ese peso. Y si Julia algún día me perdonaba, sería por haber hecho lo que creí correcto. Aunque me costara todo. Durante los días que siguieron, mi vida giró en torno a esa herida. Madrugadas enteras metida en el baño, aguantando el hedor, las náuseas, el dolor de ver a alguien desmoronarse frente a mí. Yo, que había visto morir a tantos en camillas frías, jamás imaginé que un día estaría luchando en secreto por el pie de mi yerno, entre azulejos rotos y toallas manchadas. Por las mañanas, me encargaba de que Julia no notara nada. Le preparaba el desayuno, le sonreía con la poca energía que me quedaba, le decía que todo iba bien, que Carlos estaba un poco mejor. Ella quería creerme. Y eso era lo que más dolía. Una noche, mientras Carlos dormía profundamente después de la limpieza, me quedé sola en el baño, con la palangana aún humeando y las manos temblorosas. Fue entonces cuando lo decidí. No podía seguir así. Carlos necesitaba atención real, un médico, un tratamiento adecuado. Yo podía aliviarlo, pero no curarlo. Así que planeé algo. A la mañana siguiente, esperé a que Julia regresara de la escuela. Cuando la vi entrar, con esa cara de cansancio mezclada con ternura, supe que no podía seguir mintiéndole. Julia, hija, le dije con suavidad. Tenemos que hablar. Me miró confundida, dejó su bolso sobre la mesa y se sentó frente a mí. La miré a los ojos y sentí que se me quebraba algo por dentro. Tu marido, está mucho más grave de lo que te ha dicho. Se quedó en silencio, sin entender. ¿Grave como, mamá? Lo del pie, no es una simple herida. Es una úlcera profunda, está infectada, y podría costarle la vida. Se llevó las manos a la boca. ¿Qué dices? Yo, no sabía que era tan serio. Asentí lentamente. ¿Por qué no te lo dijo, Julia? Por miedo, por vergüenza, porque no quería que te preocuparas. Pero yo lo he estado curando en secreto. Y ya no puedo seguir haciéndolo sola. Ella se levantó de golpe.
¿En secreto? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me dijiste nada? La entendía. Tenía derecho a sentirse traicionada. Pero también tenía derecho a la verdad. Desde hace una semana, confesé. Lo descubrí por accidente, escuché cosas extrañas, lo seguí, y lo vi drenarse la herida él solo, con una jeringa, llorando como un niño. Julia se dejó caer en la silla, con las manos temblorosas. Yo pensé que me engañaba, susurró. Lo sé, respondí. Y no te culpo. Yo también lo pensé al principio. Pero la realidad era mucho peor. Se hizo un silencio largo. Pesado. Luego, Julia se levantó con una determinación que no le veía desde hace años. Vamos al hospital, dijo con voz firme. Hoy mismo. No me importa lo que él diga. Si tengo que cargarlo, lo haré. Pero no voy a permitir que el padre de mis hijos muera por orgullo. Yo asentí. Carlos protestó al principio. Lloró. Se resistió. Dijo que prefería perder la pierna en casa antes que enfrentar un quirófano. Pero cuando Julia le tomó la mano y le dijo, prefiero un esposo vivo sin un pie que una tumba bien decorada, no dijo nada más. Fuimos al hospital de León esa misma tarde. El diagnóstico fue duro, pero no inesperado. Necrosis parcial. Pero todavía podían salvar parte del pie. Comenzaron el tratamiento de inmediato. Antibióticos intravenosos. Limpiezas quirúrgicas. Y sobre todo, cuidados reales. Carlos lloró durante la primera noche. Me pidió perdón. Y yo lo abracé. No importa lo que hiciste, le dije. Importa que sigues aquí. Y que ahora, todos lo sabemos. Y lo más importante, ya no estás solo.